Damos la más cordial bienvenida a todos los participantes, deseando que ustedes y sus seres queridos se encuentren muy bien. La Universidad Francisco Gavidia, a través de la Dirección de Proyección Social, les ha invitado a participar de este webinar denominado Administración del Tiempo. Esta tarde tenemos el honor de que nos acompañe el licenciado Juan Carlos Sosa Méndez, quien se desempeña como jefe de negocios empresariales en AFP Crecer. Cedo la palabra al licenciado Sosa. Muy buenas tardes. Muchas gracias, licenciada Dueña. Es un placer saludarles a todos y todas. Gracias por este espacio que me permiten, pues, contactarme con ustedes. Y la verdad que más que un webinar o de conocimiento, pues, más transmitirles un poco desde mi experiencia, ¿verdad? Y tal vez, pues, podamos aprovechar todos juntos este espacio que nos ha brindado la universidad. Así que agradezco a todos. Y bueno, vamos a iniciar. Si tienen alguna duda, podemos hacerlo en el momento, algún comentario o al final de la charla. Voy a compartir en este momento mi pantalla. Denme un momento, por favor. Me dicen cuando ya logren verla. Ya está, licenciado. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tal cual mencionaba la licenciada, pues este es un pequeño conversatorio, un pequeño webinar acerca de la administración del tiempo. El tiempo, este recurso que muchos damos por sentados o damos como que si ya fuera parte de la normalidad, del bien común, pero muchas veces nos ponemos a hacer conciencia lo que significa el tiempo. Este recurso, a veces infinito en el universo, pero finito en las personas o en los seres humanos. Y es por eso que quería más o menos un poco hablarles acerca de la administración del tiempo. Antes, algunos conceptos, ¿verdad?, que van de la mano con la administración del tiempo. La productividad. La productividad es un indicador de la eficiencia del sistema productivo que tiene en cuenta el tiempo como factor fundamental para su cálculo. Es decir, hacer algo con excelencia en un tiempo determinado. La eficiencia se refiere a lograr tus metas o los objetivos con la menor cantidad de recursos, incluyendo el tiempo. Por tanto, administración del tiempo es la gestión del tiempo, se entiende como el reparto adecuado del tiempo de trabajo de una persona en las distintas tareas que tienen que acometer. La gestión del tiempo permite administrar el tiempo de trabajo de manera que se obtenga la mayor productividad posible. Esto es decir, que el tiempo es un recurso que tenemos a diario, ¿verdad?, para poder realizar todas nuestras actividades, todas nuestras tareas. Y de no aprovechar ese tiempo, pues ahí vienen ya los problemas, vienen los dolores de cabeza o vienen los retrasos en tareas específicas. El tiempo, muchas veces ustedes han logrado o han escuchado esta frase: el tiempo es igual a dinero, ya sea ganado o perdido. Imaginémonos que un banco tenga un dinero, un banco mágico, y que todos los días nos está depositando $10,000 diarios en nuestra cuenta. Imagínense qué haríamos con $10,000 diarios en nuestra cuenta. ¿Qué no podríamos hacer? La pregunta es, si ese dinero yo no lo invierto, o yo no lo trabajo, o no lo hago producir, ese dinero queda ahí, porque cada las 24 horas se pierde. Entonces, eso mismo nos pasa con el tiempo. Todos los días es una nueva oportunidad, todos los días el reloj se pone a cero y a las 12 con un segundo empieza nuevamente a darnos la vida esa oportunidad para poder aprovechar el tiempo en su máxima expresión. El tiempo es igual a vida. Muchas personas no nos damos cuenta de que la vida es un tiempo en cuenta regresiva. A veces no nos damos cuenta que cuando llegamos a una cierta edad, descubrimos en que hemos vivido más tiempo de lo que nos resta por vivir, ¿verdad? Y eso dependiendo cada una de las personas en qué etapa de su vida están. Y llegan hasta cierto punto en que allí
se dan cuenta y hacen conciencia, una verdadera conciencia del tiempo. Y empezamos a querer correr, a querer hacer las cosas que no hemos hecho, a querer aprovechar el tiempo. Acá el punto y la clave es cómo podemos hacer conciencia del tiempo desde ya, ¿verdad? Si los que están en este foro, la mayoría son jóvenes, la conciencia se debe de hacer ya. Tomar la importancia del tiempo se debe de hacer ya. Es decir, un inicio, el tiempo es un recurso finito, pero a la vez es un recurso infinito. Para el mundo, para el universo, el tiempo es un recurso infinito, ya que viene dado desde 1.000 millones de años, todavía continúa. Más sin embargo, para nosotros los humanos es un recurso finito, que se termina, se acaba. Y a veces nos lamentamos de ese tiempo que perdimos, ya sea en nuestra vida laboral, en nuestra vida personal, aquellos objetivos que nos trazamos. No sé si ustedes, pero en algunos otros seminarios o algunas otras charlas les han puesto a escribir dónde se ven en 5 años. Probablemente alguno de ustedes ha hecho ese ejercicio y probablemente lo ha hecho 5 años para atrás. La pregunta es, ¿hemos logrado el objetivo que nos hemos propuesto desde ese momento a 5 años en adelante? Si lo han logrado, pues excelente. Han aprovechado, han hecho uso efectivo del recurso del tiempo. Pero si no, habrá que reflexionar y habrá que continuar generando ideas para poder aprovecharlo. ¿Perder el tiempo está bien o no? ¿Qué significa perder el tiempo? Muchas personas piensan que debemos ser productivas las 24 horas del día, pero esto es imposible porque como seres humanos eh, desgastamos a diario eh, pensamientos, energías, neuronas, y debemos de descansar, debemos de comer, debemos también pasar un tiempo con nuestra familia y un tiempo para poder estar también en desarrollo. Tenemos ese tiempo para dormir. Pero para mí, perder el tiempo en ese sentido está bien. Tal vez la palabra sea un poco negativa, perder el tiempo. Quizás sería organizar el tiempo. Hay tiempo para todo. Cuando no logramos cubrir ciertas actividades o cuando no logramos llegar a un objetivo en un tiempo determinado, empiezan o nos sentimos con pensamientos negativos, nos sentimos culpables, pensamos que podríamos aprovechar el tiempo sin pensar en ello, no nos sentimos productivos, nos empezamos a ser esclavos de la ansiedad por pensar que se nos acaba el tiempo. Tendemos a echarle la culpa a la vida ocupada, entre comillas, que llevamos. Porque decimos, no, es que no me alcanza el tiempo. Todos los días probablemente, o más de alguna vez ustedes se han dicho, es que no me alcanza el tiempo. Quisiera que no fueran 24 horas, sino que fueran 30 o 48 horas para poder salir con todos mis compromisos. Pero les aseguro que si ustedes tomaran de verdad o midieran el tiempo productivo que tienen en un día, fueran menos de 24 horas. Y el tiempo que han desperdiciado, entre comillas, en actividades que no generan valor, se sorprenderían. También nos somos organizados, no sabemos por dónde empezar. A veces cuando tenemos muchas tareas por hacer en el día, no sabemos ni por dónde empezar, pero hay un paso antes de empezar a realizar las actividades. Y eso se llama organización del tiempo, organización de las actividades. No saber cómo va a empezar el día, con qué actividad hacerlo. No sabemos si ya hacer la llamada al cliente que tenemos pendiente, no sabemos si generar un reporte, no sabemos si hacer la tarea que nos han dejado la universidad primero, no sabemos si reunirnos con nuestros compañeros primero, no sabemos si ir a la farmacia a comprar las medicinas porque nos sentimos enfermos o después de hacer una reunión. Entonces, tenemos un sinfín de actividades en el día a día y si no nos organizamos es bien difícil poder llevar un control de las mismas y es bien difícil poder llegar a un final o un feliz término al final de la jornada. Pasar horas tratando de encontrar respuestas sin el sentimiento de avanzar. Y esto es lo peor que nos puede pasar, estimados. A veces tenemos la cabeza o el pensamiento dándole vuelta a las cosas, pero por estar pensando las cosas no hacemos nada o no actuamos. Un ex jefe mío decía,
Nosotros a veces tenemos parálisis por análisis. Nos quedamos paralizados analizando un sinfín de situaciones, pero al mismo tiempo no avanzamos. Entonces hay que ponerte una meta corta, alcanzable, que vaya lograda en el transcurso del tiempo. ¿Cuál es la importancia de la administración del tiempo? Bueno, aumenta la eficiencia. Ya vimos que podemos hacer más cosas en un menor tiempo posible si somos organizados. Impacta positivamente en la productividad. Claro, hacemos más y hacemos mejor las cosas. Somos más productivos. Mejora las relaciones personales y laborales, por supuesto. Si yo tengo más tiempo de calidad para mi familia, eso me lleva a tener una relación más estrecha con mi familia y mis seres queridos. Y por supuesto las laborales, porque ven que soy más eficiente, tengo mayor productividad. Mejora el control interno. Desde luego, si yo me organizo, puedo salir con mis actividades en el tiempo que me he propuesto. Permite un mayor alcance e involucramiento en varias actividades personales y laborales. Es decir, puedo tener hasta tiempo para ir al gimnasio, puedo tener tiempo para salir con mis amigos, puedo tener tiempo para ir a misa o a las actividades religiosas a las que ustedes pertenezcan, y puedo tener el tiempo para trabajar, puedo tener el tiempo para desarrollarme educativamente como persona, si tenemos esa organización plena en la vida. Y por supuesto se puede vivir a partir de esto una vida plena y saludable. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nos empezamos a sentir agobiados, esa sensación de ansiedad porque no hemos terminado tareas, se lo digo, a mí me ha pasado que debo terminar cierta actividad laboral y estoy viendo que el tiempo avanza y no lo logro, empieza a entrar la ansiedad. Y cuando entra la ansiedad, empieza la desesperación y empiezan varias reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo que pueden finalizar en una enfermedad. De repente me duele la cabeza o me duele el cuerpo, llega la frustración y eso no nos permite avanzar claramente. Y eso puede derivar en una enfermedad posterior. Entonces, tenemos que hacer conciencia de que si nos falta esa organización, esa clara planeación de mis actividades y no somos conscientes del tiempo que nosotros tomamos o hacemos uso en el día a día, puede derivar en ciertas cosas negativas. Hay un libro de Brian Tracy en 2016, en su última edición, que se llama Estación del Tiempo, donde él menciona la teoría de las 4D. ¿Y cuáles son estas 4 teorías? Bueno, la primera es deseo. Tener la convicción de lograr controlar el tiempo personal. Esto es un claro ejemplo de hacer conciencia del tiempo que tenemos a diario. Tener la plena certeza y la plena convicción de que yo quiero controlar mi tiempo, no que el tiempo me controle a mí. Y más ahora que nosotros estamos supeditados al tráfico, al tiempo. Yo conocí a alguien que su hora de entrada era a las 8 y siempre llegaba después de las 8. Entonces yo siempre, ¿por qué venís después de las 8? Lo que pasa es que si vengo antes me tengo que levantar antes. Si para venir antes me tengo que levantar antes. Entonces esta persona no había hecho un pleno deseo de poder controlar su tiempo porque sentía que estaba durmiendo menos, perdón. Entonces, al querer llegar temprano, entonces primero hay que tener la convicción de que yo necesito controlar mi tiempo, hacer uso de mi tiempo. Segundo lugar, la decisión. Contar con la decisión de practicar técnicas de gestión del tiempo hasta que esto se nos convierta en un hábito. Ustedes saben que un hábito, dice la teoría, que después de 21 días de practicarlo todos los días, se convierte ya en un hábito que nosotros ya lo podemos hacer inconscientemente. Entonces, estas técnicas nos van a permitir el mejor manejo de nuestro tiempo, pero hay que tomar la acción, es decir, tomar esa decisión de empezar a hacerlo. La determinación, persistir ante todas las problemáticas que se puedan presentar. Ustedes saben que en el mundo ideal no hay problemas. Problemas vamos a encontrar en todos lados y sobre todo cuando tengan que ver con tiempo. Quizás un 30-40% de los problemas que se nos dan son por el tiempo, que no lo podemos controlar o no lo podemos manejar.
Entonces, tenemos que persistir y ser conscientes de qué es lo que no me permite a mí controlar el tiempo, qué es lo que no me permite a mí avanzar, por qué razón. Y más adelante vamos a ver algunas técnicas. Una de ellas es tomar conciencia de mis actividades diarias y cómo yo las hice en el día, qué puedo mejorar, qué tiempos muertos puedo aprovechar y qué otros tiempos podría yo no realizar en actividades que no me generan valor. La cuarta es la disciplina y esta para mí, estimados, es la más importante de todas, porque no solo la disciplina la menciona en estas cuatro teorías, que como dice acá es el pilar más importante para la administración del tiempo. Se convierte en un hábito. La disciplina es en la vida, ¿verdad? Llegar temprano es una disciplina. Levantarse temprano es una disciplina. Salir a correr todas las mañanas es una disciplina. Comer a las horas que te has propuesto es una disciplina. Incluso salir del trabajo a una hora específica es una disciplina. Ir a una actividad religiosa en un día determinado es una disciplina. Y todo nos va marcando en la vida y todo nos va llevando a esa consecuencia de pasos donde se pueden lograr estas actividades que se proponen. Bien, las características de la administración del tiempo. Si tenemos estas excusas como me la pasé todo el día ocupado, pero no hice nada importante, ni nada de lo que tenía previsto. Quizás en una de estas premisas es clave para poner en práctica la administración del tiempo, porque es un claro ejemplo que probablemente no tenemos desarrollado esa planificación o esa administración efectiva del tiempo. Existen 5 tipos de personas que necesitan la administración del tiempo con urgencia. Acá se clasifican en 5 tipos, una a la que le llaman el saltarín. Y una de las características es que se empieza a realizar actividades, pero las deja medias porque se distrae con otras cosas y nunca culmina una. ¿Cuál creen ustedes que podría ser una de estas actividades por las cuales nos distraemos y que es muy común en estos tiempos? Si alguien me podría ayudar. ¿Alguna que se les ocurra? Por ejemplo, el uso del teléfono. El uso del teléfono. Es muy común. Estamos haciendo una actividad, nos cae una notificación y ya vamos al celular. Y a veces son notificaciones de que hay una promoción en el Super Selecto de carnes o no sé qué. Pero eso, agarramos el teléfono, vemos y automáticamente vamos a ver el WhatsApp, vamos a ver el Instagram o las redes sociales y ahí y vemos algo interesante que nos resulta interesante y perdemos tiempo. Otra podría ser de que alguien nos llegue a interrumpir a hablar sobre algún evento, qué sé yo, deportivo o la novela. Esta persona probablemente no tenga esa conciencia del tiempo y nosotros estamos ocupados, bueno, le hacemos caso y ahí perdemos el tiempo. Le gusta sentirse ocupados, pero no culmina ninguna actividad. Algunos consejos: evitar distracciones fáciles. Ahí está, tener cerca el teléfono una vez iniciado un proyecto o dejarlo en silencio. Eso podría ser una buena táctica también. Dejarlo en silencio o dejarlo guardado en una gaveta. Generar estructuras, poner una agenda, es decir, tener una agenda estructurada, hacer una bitácora, un checklist de actividades y identificar estas fugas de tiempo, lo que yo les decía. Tengamos conciencia o identifiquemos esas actividades que no nos generan valor en un día determinado. Utilice tecnología por un tiempo estimado para realizar una actividad y haz uso de un cronómetro, pasar a otra actividad una vez acabada la tarea cuando suene el cronómetro. Esto yo lo hacía mucho en reuniones que tenía a veces grupales o a veces individuales, cuando la gente llegaba y me pedía un par de minutos, o yo le decía, bueno, ¿cuánto querés? 15. Entonces cronometraba esos 15 minutos para que la actividad sea efectiva. Y a los 15 minutos terminó, ¿verdad? Porque si no, empezamos a hablar de cosas que no son relativas al tema que vamos a tratar y por ahí se nos consumen 5 minutos o quizás un poco más y alargamos las reuniones y no son reuniones efectivas. Entonces, por ahí algunos consejos.
Otra de las características es la ultra perfeccionista. Características, dice, se fija estándares muy altos y no son realistas, lo que impide cumplir con sus tareas. Busca demasiado la perfección y le toma demasiado tiempo entregar tareas. Eso también lo tuve de experiencia con otro jefe que yo tuve, en el cual quería una presentación, yo le hacía la presentación, la veíamos y siempre me cambiaba algo. Le cambiaba lo que me decía, la volvía a enseñar y siempre me cambiaba algo. Le cambiaba algo, llegaba y siempre me... Entonces se volvía una tarea de no acabar. Entonces el tiempo de entrega se hacía más corto. ¿Por qué? Era así, era ultra perfeccionista. Acá algunos consejos. Fijar estándares regulares que se puedan cumplir respecto a la situación y condiciones que se tienen. Aprender a decir que no y sobrecargarse actividades. A veces me pueden mirar, necesito un reporte para mañana a las 8. ¿Lo puedo hacer? ¿Soy capaz de hacerlo o no? Si no, soy honesto y digo, mira, no lo puedo terminar en ese tiempo. Creo que necesito un día más, ¿verdad? Aprender a decir que no y no sobrecargarse de tareas por quedar bien. Es mejor ser honesto a quedar mal en una actividad en la que uno se compromete. Inicia con actividades que son de alta prioridad y deja al último las que no tienen urgencia. Se trata de buscar organización y orden. Delega responsabilidades, es difícil, pero aprender a dejar que otros hagan actividades y trabajar en equipos es una de las fortalezas de esta persona ultra perfeccionista. Perdón. Indeciso. Características. No sabe qué decisiones tomar. Está constantemente pensando, debo o no debo, lo tengo que hacer, no lo tengo que hacer. Desperdicia mucho tiempo hasta que otro lo obliga a realizar la actividad. Se abruma. Estos son los que les decía, que pasan pensando por dónde empezar, cómo empezar, y si hago esto, y si lo hago lo otro. De repente ya pasó una hora, 2 horas, se para, peor si procrastina en el teléfono o con otro compañero, suelen generar o tener esas fugas de tiempo. Algunos consejos: dejar de sobrepensar las cosas. Esto es difícil, pero se puede. Cuando uno hace conciencia de eso, se siente capaz de realizar la actividad. Si se siente capaz de realizar una actividad, pues hazla, ¿verdad? Hay que hacerla. Fijar fechas para la culminación de tareas. Y si hay demasiado estrés, tomarse un tiempo para descansar, respirar y retomar. Esto es bien importante, estimados. Este tiempo para tomarse un descanso, un respiro, ayuda mucho. Pararse, respirar, tener de repente una caminata en la oficina, tomar agua, salir a tomar aire fresco y luego reincorporarse a las actividades, funciona para poderle dar continuidad a las actividades y no sentirse demasiado exhausto. Lo otro es el decidioso. Características: procrastina y deja todo hasta último momento. Siempre está jugando contra el tiempo. Quizás aquí nos etiquetan a todos los salvadoreños, ¿verdad? Es decir, dejar todo para última hora, porque estás haciendo otras actividades que no son necesarias para el objetivo que yo o la tarea que me ha asignado. Si no, remóntense para los que ya salimos de la universidad, quizás en aquellos trabajos que estamos en la última noche haciéndolos, o los que están estudiando en este momento en la universidad. Si tienen un trabajo para mañana, ahora lo van a terminar de hacer. Entonces, este tipo de conductas a la larga, como les digo, nos perjudica porque nos vuelve o nos retrasa a la hora de poder entregar una tarea y obviamente pues quedamos mal. Algunos consejos: tomar conciencia del tiempo de cada actividad y dedique el tiempo adecuado. Realizar planes para iniciar de la manera más rápida. No esperar a que llegue la inspiración. Ponerse en acción genera la inspiración. Poner pequeñas metas antes de la fecha de entrega. Esto es bien importante porque ya al final de la última semana, la fecha de entrega, ya es más fácil, ya se hizo la mayor cantidad de la tarea o del reporte, quizás lo más difícil ya se hizo, lo más complejo ya se hizo. Solo nos faltará pues tomar unos retoques para poder hacerlo entregable. Realizar un checklist físico o digital de las cosas por hacer.
Hasta acá, ¿tendremos alguna pregunta, estimados? Bien. Bien, prosigo. Aquí hay elementos, algunos elementos para tener éxito en la administración del tiempo. Existen 4 pilares importantes para la administración del tiempo. Uno es la priorización. ¿Qué es priorizar? Es aprender a diferenciar qué actividades son urgentes y cuáles no, para ponerlas en un orden de importancia. ¿Qué es urgente y qué es importante? Aquí tenemos que hacer esa diferenciación. Más adelante traigo un gráfico para que lo entendamos mejor. Delegar responsabilidades. Hay tareas que son demasiado operativas que se pueden delegar a otras personas para así nosotros concentrarnos en lo importante. Aprender a trabajar en equipo es vital para poder administrar el tiempo, por lo que dejar estas actividades para que sean hechos por otros resulta muy bueno, ¿verdad? Si uno no se sobresatura y puede salir adelante con sus compromisos. La organización, buscar tener el control ante situaciones que no están clasificadas. No tienen utilidad si están en su lugar y ni están en su lugar específico. Es decir, tener una agenda organizada, tener elementos en mi computadora organizados, tener mis archivos organizados, eso nos va a restar o nos va, más bien dicho, si no los tenemos organizados, buscar un archivo en la computadora, y probablemente ya les ha tocado esa parte, cuesta un montón encontrarlos y obviamente te vas a tardar más tiempo. La planeación, contar con herramientas que nos den estructura y disciplina para cumplir tareas. Por ejemplo, una agenda, ¿verdad? Ya sea una agenda pues en físico o una agenda electrónica. Una planeación hacia adelante, hacia el futuro, como una agenda adelantada, una agenda semanal de actividades de acuerdo a mis objetivos, resulta también como una ayuda bastante grande. En el camino van a encontrar que no van a realizar esas actividades tal cual las planearon, pero eso es natural, eso es normal. En el camino van ajustando las cargas, como dicen, para poder encontrar esos vacíos y poder aprovechar otras actividades que probablemente no habían planeado con anterioridad. Veamos un poco el proceso de la administración del tiempo. La administración del tiempo requiere de 3 sencillos pasos. 1, establecer prioridades y objetivos. Es necesario fijarse objetivos. Estos pueden ser diarios. Yo les recomiendo que sean diarios. Plantearse los objetivos, anotarlos, analizarlos y crear un plan para lograrlos. Puede ser que me digan, bueno, pero yo me voy a tomar bastante tiempo en crear estos objetivos, establecer estas prioridades, anotarlos, luego analizarlos y luego crear un plan para lograrlo. Probablemente alguien pueda pensar así, pero créanme que si ustedes se toman ese tiempo, aprovechan el tiempo para establecer esas prioridades y esos objetivos, más adelante en su ejecución de esos planes van a tener un mejor resultado de que estuvieran haciendo las cosas como vienen en el día a día. Cualquiera podría decir, no, pero yo siempre llego a mis objetivos, a mi manera, ¿verdad? Yo sé cómo hago las cosas. Y puede ser que llegue a sus objetivos. Puede ser que en el día a día vaya sorteando estas dificultades, esos obstáculos y logre llegar a su objetivo. Puede ser que en el día a día vaya improvisando de acuerdo a cómo se levante, cómo está el día, cómo está el sol, cómo está la luna, cómo está la lluvia. Puede ser y que llegue a sus objetivos. Sin embargo, esto en un tiempo le puede pasar factura. ¿Por qué? Porque el estrés que se vive trabajando de esta forma es grande. Diferente es cuando ya tenemos una agenda planeada, actividades organizadas y objetivos bien establecidos, ¿verdad? Porque todo va a ser un flujo más natural, más normal y más efectivo. Eliminar actividades innecesarias. Esto quizás es un poco lo más difícil, sin embargo, es cuestión de entenderlo, ser consciente y sobre todo identificarlo. ¿Cuáles son esas actividades innecesarias en mi día a día? Una vez se cuente con una bitácora con las actividades diarias, con el tiempo,
que se demoren a hacerlas, nos daremos cuenta de aquellas actividades que nos quitan mayor tiempo. Y aquí nos da un tip, volviendo a los celulares. En algunos, no sé si en todos, pero en algunos celulares inteligentes nos dice la cantidad de tiempo que pasamos viendo el celular o viendo determinada aplicación. Si lo buscan y se dan cuenta, lo revisan, se van a dar cuenta que pasamos mucho tiempo en el celular. La pregunta es necesario pasar en el celular? A no ser que se ganen la vida en redes sociales, pues, que también puede ser, también puede ser. ¿Qué tal alguien se gana la vida viendo memes? Puede ser, ¿verdad? Nada está escrito. Pero para los que no, podemos tener esa alternativa y revisar cuáles son esas actividades que me demandan tiempo innecesario. Y como tercer paso, tenemos la disciplina de la que ya hablamos. Los hábitos se generan gracias a la disciplina, constancia y perseverancia. Algunos beneficios de la administración del tiempo. La administración del tiempo tiene muchos beneficios en nuestra vida. Uno, entregar los trabajos en tiempo y forma, o cumplir promesas en tiempo y forma, o cumplir actividades en tiempo y forma. Reducción del estrés y la ansiedad, lo que les decía, un día bien planeado, una semana bien planificada, nos reduce estrés, nos reduce impactos negativos, incluso nos reduce hasta enfermedades. Y vamos a salir avante con todos los objetivos planteados. Calidad en el trabajo. Si ustedes son disciplinados, planificados, entregan a tiempo sus reportes, van a tener una mejor calidad de trabajo. Los van a ver a ustedes como alguien que cumple a cabalidad sus objetivos. Aumenta su productividad y la eficiencia. Y obviamente dentro de un trabajo, hablando del trabajo específicamente, pues se pueden abrir oportunidades para el crecimiento, ¿verdad? Bien. ¿Y cómo administrar el tiempo entonces? ¿Cómo se hace? Bueno, aquí algunos tips. Escribe todas las actividades que se realizan durante un día. Yo les decía, escríbanlas. Pueden ser, si no quieren antes, pues después, vea, o en el día. Pueden ir anotando. Tómense un día para analizar eso. Un día. ¿Cuánto me toma en desayunar? Si digamos que normalmente estamos acostumbrados a desayunar en una hora, bueno, y que es lo permitido, vamos a decir, o lo socialmente aceptable, una hora, bueno, ustedes anotan una hora. Hay quienes desayunan en media hora, ¿verdad? O hay quienes quizás se pasan de la hora desayunando. Hay que tomarlo en cuenta. Luego, desde que llego a la oficina, ¿a qué llego? Antes me decía un compañero a mí, no, pero es que yo vengo desde las 7 de la mañana acá, a la oficina. Yo iba llegando a las 8. Pues sí, pero vos venís a las 7 a desayunar. ¿Para qué voy a venir yo a desayunar a las 7? Ahora desayuno en mi casa y vengo a las 8. Y empiezo a ser productivo desde el minuto 1. Pero si llego a las 7 a desayunar y empiezo a trabajar a las 8:30, es otro tema. Entonces, anótenlo, ¿verdad? Cada actividad que hagan, a qué horas empiezan a trabajar, realmente a trabajar. Para los que tenemos que llamarles a clientes, a qué horas empiezo a llamar al cliente, a qué horas empiezo a hacer un reporte, cuánto me tardo, cuando me levanté, porque le fui a preguntar cómo quedó el partido de ayer a fulano, cuánto me tardé en eso y cuánto me tardé en avanzar en el reporte, qué horas lo entregué. Tómense ese tiempo para hacer ese análisis de un día. Y después, aquí dice, el segundo dice, una vez recopilada la información, dibujen un cuadrante donde se identifiquen las cosas importantes, urgentes, no urgentes y no importantes. Y háganlo de esta forma. En el cuadrante 1, actividades urgentes e importantes. Aquí vamos a escribir las actividades que causan presión, ansiedad, crisis, fatiga, frustración. Aquellas cosas que tienen que ser ya y son muy importantes, muy importantes. En el cuadrante 2, no son urgentes, pero son importantes. Actividades que tengan que ver con el objetivo de las empresas, con visión, misión, metas, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes saben que para una empresa que comercializa productos o servicios, estar en contacto con los clientes o dar una cotización es algo
muy importante, ¿verdad? Pero puede ser que esa cotización se mande en el transcurso de un día a un cliente. Entonces no es urgente, pero sí es importante, porque los objetivos están dados en base a cumplimientos de metas, como manera de ejemplo. En el cuadrante 3, no son importantes, pero son urgentes. Son todas las actividades que requieren atención inmediata. Por ejemplo, podría ser un cliente está molesto, digamos, y quizás un cliente que nos factura poquito, o un cliente que ya se desconectó de nuestro servicio, ya no quiere nada con nosotros. Probablemente no sea importante en ese momento, pero sí es urgente porque estás dejándole ver tu compromiso hacia él, estás tratando de dejar las puertas abiertas, por lo tanto es algo urgente que hay que hacer ya. En el cuadrante 4 vamos a poner ahí las no importantes y las no urgentes. Aquellas actividades que no generan presión, ¿verdad? Aquellas actividades que se pueden dejar para mañana, ¿verdad? Obviamente planificadas y que tampoco son demasiado importantes. Entonces, yo les traía aquí el cuadrito donde, déjenme ver si puedo. Sí, acá está. Entonces, les decía un cuadrante donde vamos a poner las importantes y las urgentes, las importantes no urgentes, las no importantes urgentes y las no importantes no urgentes. Entonces, hagan este cuadrito y empiecen a clasificar en base a este cuadro, a estos cuadrantes, estas actividades. Y aquí les dice, por ejemplo, pedidos a última hora son importantes, pero son urgentes. Proyectos que están por vencer son urgentes y son importantes. ¿Qué no son urgentes? Bueno, la misión, la cultura de prevención, pero son importantes. No son urgentes, pero son importantes. Urgentes y no importantes. Bueno, reuniones, llamadas telefónicas. Pueden ser urgentes porque hay que discutir un tema que ha pasado, un cambio de precio, una nueva promoción, ¿verdad? O llamadas telefónicas como un rally de llamadas a clientes. Y las no urgentes y no importantes, pues prácticas exageradas, tiempos para ver televisión, tiempos para ver el celular, tiempo para contar la novela. Ese tiempo lo ponen acá. Y después hagan un conteo de cuántas actividades tienen por cada cuadrante y ahí ustedes pueden ir piloteando cómo bajarle un poco las actividades no urgentes y no importantes y tomando un poco más de relevancia aquellas que sean importantes y urgentes. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, licenciado. Bien. Algunos ejemplos de administración del tiempo. Realizar reuniones realmente necesarias para evitar perder el tiempo. Eso es muy común. Sobre todo hoy, en aras de pandemia, las organizaciones se han vuelto mucho a las reuniones virtuales. Antes no era necesaria una reunión para solventar una situación porque simplemente te parabas de tu escritorio, ibas a otra unidad, ibas a donde la gerencia o la dirección o lo que sea y resolvías el tema. Hoy, como no nos podemos reunir tan abiertamente como antes, para todos esos temas todo hay una reunión, todo hay una reunión. Entonces, eso nos ha impactado de alguna forma cómo veníamos haciendo las cosas en el aprovechamiento del tiempo. Tomar el tiempo de la reunión que está pactado en una hora, tratar de que sea así a través de la revisión de un reloj o un cronómetro. ¿Qué nos ha dejado la pandemia? A través de reuniones virtuales, ahora las reuniones sí son en tiempo, son tomadas en el minuto que se pactaron, ¿verdad? Ya no hay que esperar a nadie que venga en el tráfico, ya no hay que esperar a nadie porque tiene que caminar, etcétera, o subir de piso, etcétera. No, ahora ya las reuniones se han vuelto un poquito más efectivas en ese sentido. Ayuda a mantener un ahorro de todos los recursos y evitar desperdicios, esto obviamente incluyendo el recurso del tiempo. Tener un control de actividades a través de la verificación de cumplimiento de tareas y tener conciencia de la procrastinación para evitar hacerla. Yo creo, estimados, que todo tiene valor y está basado en tener la conciencia de lo que estamos haciendo y cuando pasan las cosas. ¿Verdad? Tener la conciencia de
entender y descubrir, analizar todas aquellas actividades que no nos generan valor y tenemos desperdicios o fugas de tiempo. El tiempo es un recurso finito para nosotros, muy importante. Y quiero dejarles, si no hay, preguntas en este momento, denme un segundo. Quiero dejarles acá con un video. ¿Lo escuchan bien? ¿Se logra escuchar? Muy bien. Quiero ¿Sí se logra escuchar? Sí, se escucha muy bien. invitarlos. Bien, perfecto. Vale, se lo puede dejar. Se llama Tiempo al Tiempo. Es una charla de TED de la ciudad de Durazno. Muy bien. Quiero invitarlos a hacer un viaje al increíble mundo del tiempo. Aparentemente, el tiempo vital que tenemos los seres humanos, es algo que ha despertado el interés de las personas desde hace miles de años. Filósofos, teólogos, científicos viven hablando del tiempo, nuestra relación con el tiempo. Para hablar del tiempo quiero citar a un dicho popular oriental que dice algo así: el pasado es historia, el futuro es incierto, el hoy es un regalo, por eso se lo llama presente. Kung Fu Panda, ¿la vieron? Muy buena, a mí esta tortuga me encantaba, se murió en la segunda, creo, pobre, la verdad que me enseñó muchas cosas, yo aprendí mucho de ella. La realidad es que hagamos lo que hagamos, no hay manera de dominar el tiempo. Todos los días dura lo mismo, hagamos lo que hagamos, el tiempo es el tiempo. Es una variable objetiva, siempre es igual. No obstante, por alguna razón, tenemos una relación subjetiva con el tiempo. Cuando hacemos algo que nos gusta, el tiempo pasa volando. Cuando hacemos algo que no nos gusta, el tiempo se detiene y podemos escuchar las agujas del reloj. También en nuestras vidas, las personas, a lo largo del tiempo, tenemos una relación particular y distinta con el tiempo. Así, cuando somos jóvenes, el tiempo parece eterno. Nos creemos inmortales. Tal vez no exista otro momento en la vida donde seamos tan ineficientes con el tiempo. Lo dejamos pasar y lo desperdiciamos. Como hay una frase popular que dice, nada peor para perder mucho tiempo que tener mucho tiempo. Cuando tenemos mucho tiempo, nos volvemos muy ineficientes con él. Hasta que de repente llegamos hasta nuestra mediana edad y empezamos a reflexionar, y lo primero que nos pasa es que nos damos cuenta que ya no tenemos tanto tiempo. También nos damos cuenta que muchas cosas que no hicimos, cada vez es más difícil que hagamos. Nos volvemos más racionales, nos volvemos más conservadores, y nos empezamos a preocupar por el tiempo que nos queda. Hasta que finalmente llegamos a la vejez. Y es el único momento en nuestras vidas donde nos damos cuenta que nos queda menos tiempo por delante que el que ya vivimos. Y ahí intentamos ser muy eficientes. Queremos tratar de tachar en la lista todo lo más posible para tratar de aprovechar lo mejor posible el tiempo. Yo quiero hoy invitarlos a usar el tiempo para pensar. Y acá alguien se podría ofender y decir, Jonathan, yo soy un ser humano. Los seres humanos naturalmente pensamos mucho. Tenés razón, pero hay que discriminar dos tipos de pensamientos. Uno es el pensamiento reactivo. ¿Qué es el pensamiento reactivo? El que necesita que se dé la acción para poder operar. Somos como bomberos que si el incendio está, accionamos. Si el incendio no está, no hacemos nada. Ahora, ¿cuál es el riesgo de las personas que son reactivas? Lo primero es que necesitan de la acción para reaccionar. Pero el gran riesgo es que muchas veces, como solo podés reaccionar cuando las cosas suceden, a veces no llegues a tiempo o sea demasiado tarde. Por otro lado, están las personas proactivas. ¿Qué buscan las personas proactivas? Ser generadoras del cambio. Utilizan el insumo de lo que está pasando hoy para mirar para adelante y proyectar
qué quieren que pase. Y son las generadoras de las acciones, ¿para quiénes? Para los reactivos. Entonces la cuestión es, ¿en qué pensamos cuando pensamos? ¿En qué estamos usando ese tiempo vital limitado, que somos conscientes, pero a veces no lo hacemos de la manera que deberíamos? ¿En qué estamos pensando cuando pensamos? Y yo hoy les propongo lo siguiente. Por momentos necesitamos ser como un niño de 5 años. ¿Cómo son los niños de 5 años? Arriesgados. ¿Piensan mucho en el futuro? No. ¿Qué quieren vivir? El ahora. El ya. Utilizan mucho la palabra ya. Cero paciencia. Vos decís, con todo el tiempo que tenés, te preocupás por el tiempo. Sí, lo quiero ya y ahora. Pero por otro momento necesitamos convertirnos en un adulto de 40 y pico, conservador, tranquilo, que ya recorrió un tiempo, que analiza las cosas. ¿El secreto cuál es? ¿Cómo logro por momentos ser un niño para poder jugar, para poder divertirme, para poder desafiar paradigmas, para ir para adelante? Y por otro lado, volverme un poco más conservador, porque si sos solamente un niño de 5 años, se vuelve todo bastante complejo. Por lo cual, el secreto, como en todo en la vida, es el equilibrio. Lo que pasa es que los seres humanos, a medida que crecemos, no tengo claro yo por qué, nos empezamos a llenar las agendas y el día a día de un montón de cosas que lo único que hacen es saturar nuestra capacidad de pensar. Y acá uso el ejemplo del partido de tenis. ¿Alguien sabe jugar al tenis? ¿Alguien sabe jugar al tenis acá? ¿A alguien le gusta el tenis? Muy bien, señor. Bueno, nosotros somos de Durazno y ahora me llamó el intendente de ese otro pueblo que siempre hay una pequeña rivalidad, ¿no? Y me desafió a un partido de tenis. Así que como usted es el mejor de acá del equipo, tómese toda la semana, le ponemos un preparador físico, vaya, entrene, nos vemos el sábado que viene en la cancha. Pasa la semana, todos ustedes a la cancha con la camiseta de Durazno, y llega acá el amigo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿A qué viniste hoy? A ganar. Muy bien, esa es la actitud. Muy bien. Entonces vos estás por entrar, parecés un Cuevas, ¿no? Pinchita, muñequera, pantaloncito corto, estás impecable, más flaquito, te vino bárbaro el entrenamiento. Cuando estás por entrar a la cancha, yo te agarro del brazo y te digo, pará. No solo necesito que ganes hoy. Hoy necesito que además de ganar, me resuelvas uno de los 3 o 4 problemas que tenemos acá en la Intendencia y que no podemos resolver, o me traigas una genial idea para mejorar. Suerte. Claro, ese te complicó la historia, ¿no? Hay 3 posibles resultados. El primer resultado es que gane. Venga, contento, ustedes lo aplauden, pero cuando yo lo indago digo, bueno, ¿y la solución para el problema o la nueva idea? No, flaco, gané. El segundo resultado posible es que pierda, vuelva lleno de pelotazos el pibe por en la cara, porque estaba tratando de pensar en resolver uno de esos problemas, y otra vez traiga algo. Y el tercer resultado, y más probable, ¿saben cuál es? Que pierda y no logre traer ninguna solución ni ninguna idea genial porque quiso hacer todo a la vez. Entonces nos saturamos. Tenemos que invertir un poquito de tiempo y la cuestión es ¿en qué? Miren, hay una empresa de tecnología muy conocida, un buscador, que cuando vos entras a trabajar te propone algo. Te dice, bueno, vos acá vas a trabajar 10 horas por día, ¿sabes? Así que lo que yo te propongo es esta fórmula, 70, 20, 10. 70% del tiempo trabaja, para eso te pago. 20% del tiempo restante, pensá. Y fíjense cómo lo estoy diciendo, pensá. No es pensá, copate si tenés tiempo. Y el 10% restante, perdón, me había olvidado, el 10% del tiempo restante es libre y es obligatorio y acumulativo. ¿Por qué? ¿Cuándo pensás mejor? ¿Cuando estás detrás de una planilla de Excel tratando de cerrar una venta o detrás de un problema muy grande? ¿O cuando estás sentado en la playa con las patitas ahí en el mar, mirando y haciéndote preguntas súper filosóficas e interesantes como, por ejemplo, ¿cuántos litros serán? Y siempre aparece uno al lado que te dice, ¿y cómo lo mediríamos? No sé, una jarra gigante. Buenísimo. Si vos estás mirando el mar y te haces ese tipo de preguntas, es que estás de vacaciones. Si ves planillas de Excel, no estás de vacaciones. Porque el cerebro necesita descansar, necesita del ocio para poder pensar. O sea que esta empresa invierte el 30% de su masa salarial en que la gente piense. ¿Por qué lo haría? Porque sabe que resolver problemas rinde.
porque sabe que si yo invierto en que la gente piense dentro de la empresa y trae una gran idea, esa va a ser la mejor ganancia que podamos tener. Y esto es aplicable a sus vidas. Por eso yo les propongo la fórmula del 80-20. Empiecen a buscar momentos, pequeños momentos, descúbranlos donde ustedes puedan pensar en las cosas realmente importantes. Dejen el celular, dejen esas cosas, salgan a correr, hagan lo que más les gusta, pero empiecen a invertir en ese 20%. Miren, por más que hagamos el intento que hagamos, el tiempo no es elástico. No lo podemos estirar. Por lo cual, la gran habilidad pasa por empezar a discriminar qué cosas son importantes y qué cosas son urgentes. Esa es la gran cuestión. Para eso, les voy a mostrar una matriz muy interesante que hizo Covey, que hoy fue nombrado aquí, que básicamente lo que hace es combina. Por un lado te dice, bueno, mira, vos tenés cosas que son muy importantes y nada importantes. Por otro lado tenés cosas que son muy urgentes y nada urgentes. Y lo divide en 4 cuadrantes. El primer cuadrante es el de las cosas que no son urgentes y no son importantes. A eso lo llaman los ladrones del tiempo. Estamos rodeados de ladrones del tiempo. Por ejemplo, el celular, ¿no? La televisión, algunas reuniones que decimos, ¿para qué estamos acá? No es ni urgente ni importante, pero te roban ¿qué? Tiempo. Por otro lado, hay otro cuadrante, que es el cuadrante de las cosas que no son importantes, pero alguien dice, esto es urgente. Anda a tal reunión, hace tal cosa, ¿no? Y es muy urgente, pero cuando vos te lo podés analizar, decís, esto no es importante. Esto para ustedes es un autotest. Cada uno de ustedes verá dónde está pasando más tiempo. Existe un tercer cuadrante, que es el cuadrante de las cosas que son importantes y son urgentes. Las crisis, las enfermedades, son momentos donde el tiempo lo es todo, porque es muy importante, pero a la vez se volvió urgente. Ahora, lo interesante de esto es, ¿cuál es el mejor cuadrante o el cuadrante donde ustedes deberían pasar más tiempo? Precisamente ese cuadrante es el de las cosas que son muy importantes, pero no son urgentes. ¿Quieren un ejemplo? La salud. Todos coinciden en que la salud es importante, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, ¿siempre es urgente? ¿Y qué pasa cuando se vuelve urgente? A veces lo puedo manejar, a veces no. El secreto está en la prevención, en todas esas cosas que están ahí, en planificar, en relacionarse con tus personas afectivas, o sea, con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos, que hace mucho que no ves, ¿ok? En esas cosas son importantes. El ocio, el cerebro necesita descansar para pensar. Un cerebro que no descansa es un cerebro que con el tiempo se achicharra. Imaginemos, por un minuto, la visión. Todos han escuchado hablar de la visión. La visión es la guía más importante que ustedes pueden tener y que deben tener el cuidado de no perderla nunca. Si pierden la visión, pierden el norte en su brújula. Y como dijo Séneca, no hay viento favorable para aquel que no sabe a dónde va. Y eso es importante y claramente no siempre es urgente. Imaginemos que tenemos distintos tanques de oxígeno. Tenemos un tanque de oxígeno para el dinero, otro tanque de oxígeno para el amor, las relaciones, otro tanque de oxígeno para la salud y otro para el ego. El alimento de esos tanques de oxígeno, lo que los llena es el tiempo. Si de repente tenemos todos llenos y estamos buceando en Cozumel, vamos a poder disfrutar de lo hermoso de la vida. Vamos a poder ver las cosas maravillosas que hay, esa fauna marítima, todo eso que está ahí en el mar. Cada tanto vamos a mirar el oxígeno, no vaya a ser que se termine. Al largo rato de estar ahí abajo nos damos cuenta que la aguja nunca baja. ¡Qué raro! Le empezamos a pegar al reloj y de repente pasa que se pone en 0. Desde ese momento no podés observar más nada. Se te cruza una sirena hermosa por enfrente y no tenés capacidad de verla. ¿Qué es lo único que necesitas? Subir a la superficie a recuperar el oxígeno. Y esto es clave. ¿Cómo administro mi tiempo para llenar cada tanque? Y tengan cuidado con unos en especial, que es el tanque del dinero. ¿Por qué? Porque el tanque del dinero, al cual destinamos mucho tiempo, tiene una trampa, que es que muchas veces cuando se llena, se agranda. Entonces vuelve a estar vacío. Cuando hacemos el esfuerzo para llenarlo, de vuelta se agranda. Y tiempo que ponemos ahí es tiempo que sacamos
de los otros tanques de oxígeno. Mantengan el equilibrio sus tanques de oxígeno. Por eso hay una frase a mí que me gusta mucho de Charles Chaplin que dice: la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vívela intensamente. Vive intensamente cada momento de tu vida antes de que el telón baje y la función termine sin aplausos. A mí esta charla me movilizó de una manera especial. No lo sabía cuando la pensé. Pero un día, pensando en esta charla, recordé mi infancia. Y fue inevitable no recordar a mi madre. Yo vivía solo con ella. Y ella sufría de una enfermedad que se llama depresión. Tanto que llevó a intentarse suicidar 4 veces. Cada vez que ella volvía de esos intentos de suicidio y que por suerte sobrevivía, yo estaba ahí. Y ella nunca me hablaba de cosas materiales, sino que me hablaba de algo que yo no entendía, que era el tiempo. Me decía: aprovecha el tiempo, no pierdas el tiempo, usalo bien. Finalmente, cuando cumplió 36 años, un año menos de lo que yo hoy tengo, falleció de otra enfermedad que se llama esclerosis múltiple. En los últimos momentos de lucidez, de vuelta jamás me habló de cosas materiales, ni de lo que me dejaba. Solo me volvía a repetir: por favor, Jonathan, usa bien el tiempo, no pierdas el tiempo. Y yo me hice una promesa, que es que no iba a dejar que pasara el tiempo sin hacer nada con él. Iba a tratar de aprovecharlo al máximo, sacándole el máximo jugo posible. Yo quiero proponerles usar una herramienta que es común en el uso del tiempo. Se llama agenda. Todos deben tener una. Algunos de papel, todavía, y algunos en el celular o la computadora. Lo que pones ahí es a lo que le prestás atención y lo que vas a encarar el día de mañana. Lo que yo les quiero proponer hoy es que de ahora en más traten de agarrar la agenda de acá para un mes por lo menos y traten de poner en ella, por ejemplo, llamar a un amigo que hace tiempo que no llaman, a un familiar que no llaman porque no pueden, porque no tienen tiempo. ¿Cuántas cosas importantes relegaron por cosas que parecen ser urgentes? Lo que les propongo, a lo que los invito, es a que pongan en la agenda a la felicidad. Muchas gracias. Les dejo por acá quizás un par de reflexiones, quizás del momento, por favor. Bueno, yo me quedo con algunos mensajes de esta charla que vimos de un par de minutos. Uno es: no perdamos nuestro tiempo, ¿verdad? No perdamos, no nos demos ese lujo de perder el tiempo, porque como dice un refrán por ahí, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. 2, encontremos situaciones, momentos o creemos el tiempo para saludar a amigos que ya tenemos años de no ver, de no saludar, a familiares que por alguna u otra razón se han alejado, compañeros, porque eso es lo único que nos queda en la vida, esos momentos de vida, justamente. Lo otro es que no vendamos nuestra vida. ¿Y con qué quiero decir con esto? Es que nosotros nos pasamos la vida gastando nuestro tiempo para ganar dinero, para comprar cosas que probablemente no las vayamos a utilizar porque ya no nos alcanzó más el tiempo, ya no nos alcanzó más la vida. Nosotros creemos que pagamos cosas materiales, el carro, la ropa, el viaje, el mejor celular, con dinero. Pero como decía un expresidente de un país sudamericano, nosotros no pagamos esas cosas con dinero, lo pagamos con el tiempo de nuestra vida que incurrimos o que necesitamos gastar en ese momento para ganar ese dinero. Piénsenlo de esa forma. Trabajamos todos los días, invertimos tiempo para ganar dinero, pagar cosas que probablemente no las vas a necesitar o no te van a llenar como persona. Enfoquémonos
en lo que realmente es importante y tomemos el tiempo y ocupemos el tiempo para aquellas cosas que son importantes, porque la vida se nos escapa. Hoy ya pasamos una hora y por feo que parezca, es una hora menos de vida que tenemos en nuestro recorrido. Y no podemos ir a ningún lado, ir a comprar vida, no podemos. Así que les invito a aprovechar el tiempo que nos queda y hacer cosas que realmente disfrutemos, cosas importantes. Así que les agradezco mucho su tiempo, su atención y no sé si hay alguna pregunta. Más que pregunta, es un comentario en el cual, primero que todo, yo agradezco mucho esto. Desde que vi el tema, a mí me llamó bastante la atención, porque al menos es uno de mis problemas. Aunque yo anoto lo que voy a hacer, no lo estructuro de manera tan detallada. Entonces, ahora con los tips que nos ha dado, o sea, ya en mi mente me dice, tengo que hacerlo. Aunque a veces diga, no, pues lo puedo hacer hasta mañana. Y eso es un factor extra que a mí me va al final pues, a molestarme a mí, ¿ve? Va a ser un impedimento a algo que ya pude haber hecho. Igual, muchas gracias. Sí, es correcto. Muchas gracias, Karen, por su comentario. La idea es tener esa conciencia de que estamos perdiendo tiempo, todo el tiempo en la cabeza. Es como las muletillas, que si uno no se da cuenta o no tiene conciencia de las muletillas que uno tiene al hablar, bien difícilmente se va a quitar o se va a quitar esa manía. Cuando estamos conscientes y lo decimos, lo dije. En la próxima oración no lo voy a decir. Pues esto es lo mismo. Tratemos de tener en la cabeza ese tiempo o esas actividades que no nos generan valor para enfocarnos en lo importante. Gracias, Karen. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Muy bien, agradecemos la ponencia, licenciado. La verdad es que esta es una información muy valiosa que podemos aplicarla a todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? No únicamente en el trabajo, en el estudio, en cada una de las áreas que nos desempeñamos, podemos aplicarla. Así es que le agradecemos mucho su tiempo dedicado a la formación de nuestros estudiantes y también agradecemos la participación de cada uno de los estudiantes a esta ponencia. Deseamos, ¿verdad?, que esta información pueda ser de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Y nos despedimos acá. Que tengan una feliz tarde todos y cada uno. Muchas gracias. Estamos para servirles. Un placer y feliz tarde. Hasta luego. Gracias.